En esta videoclase abordaremos los puertos de comunicación de entrada y salida de los microcontroladores PIC, en específico del PIC 16F887. Pero antes de entrar a la configuración y uso de los puertos, vamos a estudiar instrucciones para el uso de bits. En la clase anterior ya veíamos cómo se empleaban determinadas instrucciones para mover datos, en específico para operar registros, ¿verdad? Por ejemplo, move WF, move F, move LW. En esta ocasión vamos a abordar las 4 instrucciones que tenemos para el empleo de bits. Es distinto un bit a un registro, porque un registro es una agrupación de 8 bits y un bit es un bit en específico de un determinado registro. Entonces tenemos, para empezar, dos instrucciones a nivel de bit que se llaman BCF y BSF. Estas instrucciones podemos resumirlas que son para poner un 0 y para poner un 1 en un bit determinado. BCF viene de bit clear F y BSF de bit set F. BCF pone a 0 un bit específico en un registro y BSF pone a 1 un bit específico en registro. Y aquí hay dos ejemplos. Por ejemplo, para BCF tenemos el registro status y sabemos que status tiene el bit Z y lo queremos poner en 0. Entonces colocamos la instrucción BCF, que es para poner a 0, el nombre del registro, coma, y el bit del registro que queremos poner en 0. Por lo tanto tendríamos BCF status, 0. En el siguiente ejemplo queremos poner el bit int, lo queremos poner en 1, y este bit int está en el registro intcon. Entonces la instrucción sería BSF bit setf, el registro intcon, el bit que voy a colocar en 1. Entonces estas dos instrucciones son para manipular un bit en específico de un registro. Ahora bien, en ensamblador no tenemos una estructura de decisión específica, es decir, un if, pero sin embargo hay instrucciones que nos van a permitir evaluar los bits. Las instrucciones anteriores nos permiten colocar un 1 o un 0 en un bit, pero también podemos evaluar si un determinado bit tiene un 1 o tiene un 0. Entonces, esta evaluación lógica de un bit me permite realizar en ensamblador saltos. Y un salto en ensamblador es la omisión de una o varias instrucciones de la secuencia que estoy ejecutando. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tengo 5 instrucciones. Entonces, ¿en qué consiste un salto? Sabemos que en ensamblador hemos visto hasta el momento que el orden de ejecución de las instrucciones es secuencial, es una programación secuencial, porque voy instrucción por instrucción ejecutando el programa. Entonces, ¿en qué consiste un salto? Por ejemplo, si de la instrucción clear W salto hasta la instrucción AWF port a eso se le llama un salto, es decir, que estoy ignorando una instrucción específica, como en este caso la instrucción movef port C ha sido ignorada, por lo tanto no se ejecuta. Entonces estos saltos nos van a servir a nosotros para poder crear condiciones, ¿verdad? Claro, mediante instrucciones que se aplican para realizar esos saltos. Ya sabemos que la instrucción goto hace un salto obligado, ¿verdad? Si yo pongo goto bucle, obligadamente salto a bucle, pero no hay ninguna evaluación previa para saltar. En cambio, ahora yo tengo una instrucción que se llama btfsc, que sería bit text file skip if clear. Traduciéndolo sería evaluar el bit del registro y saltar si es 0.
Entonces lo que hace esta instrucción es evaluar un bit de un registro y si es 0 va a saltar, es decir, que la instrucción siguiente la va a omitir. Por ejemplo, aquí tenemos la instrucción BTF-SC y estamos evaluando el bit del registro, ¿verdad? La nomenclatura es igual a las instrucciones anteriores. Se coloca el registro y luego el bit que queremos evaluar, separado por una coma. Entonces, bit sabemos que únicamente puede tener dos valores, 1 o 0. Entonces, esta instrucción lo que va a evaluar es si tiene 0. ¿Por qué? Porque salta si es 0. Skip if clear. Saltar si es 0. Entonces vamos a evaluar. Si bit de registro es 0. ¿Qué sucede si es 0? Si el bit es 0, salta a la instrucción 2. ¿Verdad? Porque se cumple la condición. Si se cumple la condición, salta. ¿Qué pasa si es 1? Pues no se cumple la condición y la instrucción no salta. Y por lo tanto va a ejecutar la instrucción 1. Si lo vemos en un diagrama de flujo, lo tendríamos de esta manera. Tenemos la instrucción que está evaluando si es 0. La condición es que sea 0 el bit evaluado. Entonces, si bit es 0, salta la instrucción 1, omite la instrucción 1, no la ejecuta. En cambio, si el bit es 1, ejecuta la instrucción 1, pero sigue ejecutando el programa en orden. Esto es importante. Si la condición se cumple, la instrucción 1 no se ejecuta, se omite. En cambio, si la condición no se cumple, si es 1, la instrucción 1 se ejecuta, pero también se ejecuta la instrucción 2. Entonces vamos a nosotros emplear esta instrucción con dos saltos incondicionales. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, si hay una instrucción para evaluar si es 0, también hay una instrucción para evaluar si el bit evaluado es 1. Y esta instrucción se llama BTF-SS. Tiene la misma estructura, BTF-SS, skip if set, saltar si es 1. Entonces ponemos el nombre del registro seguido del bit separado por la coma. En este caso, bit, repetimos, ¿verdad? Puede tener únicamente dos valores, 1 o 0. Entonces, en este caso, si es 0, va a saltar a instrucción 2. Saltar si es 1, skip if set. En cambio, si la condición no se cumple, ahora la condición es que sea 1 el bit, que esté en 1, que sea verdadero. En caso no se cumpla, que sea falso, entonces no salta y ejecuta la instrucción 1. A nivel de diagrama de flujo, pues tenemos de esta manera. La condición ahora es que sea 1. Si es 1, salta la instrucción 2 y si es 0, no salta y ejecuta la instrucción 1. Y bueno, y luego sigue el orden de ejecución normal, ¿verdad? Ahora hablaremos de los puertos de entrada y salida del PIC16F887. Este microcontrolador tiene 5 puertos disponibles y la mayoría de pines se pueden configurar como entrada y salida. Hay que destacar también de que estos pines poseen funciones multiplexadas. Por ejemplo, el puerto A tiene funciones analógicas, el puerto B tiene funciones analógicas, también posee entradas para interrupciones, así como pines para programación del microcontrolador. El puerto C tiene entradas y salidas de reloj. Hay unos módulos que se conocen como CCP, perdón, que son captura, comparación y PWM. Entonces esas salidas están en los pines del puerto C. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta de que para cada puerto hay registros determinados que yo necesito configurar para su correcto funcionamiento. Entonces vamos a conocer qué registros están involucrados.
Vamos a tomar como muestra el puerto A. El puerto A es un puerto de 8 bits que van desde RA0 hasta RA7, siendo RA0 el menos significativo y RA7 el más significativo. La configuración deseada, esto es un ejemplo, es decir que vamos a suponer que nosotros deseamos la siguiente configuración, que RA0 sea salida, RA1 sea entrada, RA2 salida, RA3 salida, RA4 entrada, RA5 entrada, RA6 salida y RA7 entrada. Es decir, de que en RA1, por ejemplo, vamos a tener un interruptor, ¿no? Porque es entrada, entonces hay un pulso entrando al microcontrolador. Y esto significa que en RA3, por ejemplo, vamos a tener un LED, porque en este pin se está configurando como salida. Es decir, que el microcontrolador envía un pulso, envía un bit 0 o 1 hacia RA3, ¿verdad? A eso se refiere entrada-salida. En entrada leo, entrada es una operación de lectura y salida es una operación de escritura por parte del microcontrolador. Entonces, ¿cómo configuro ese flujo? Si es entrada o salida, pues lo configuro en unos registros llamados tris. Para el puerto A, el registro se llama tris A. Un 1 define una entrada y un 0 define una salida. El registro tris también tiene 8 bits, que corresponden a cada bit del puerto A. Entonces, para el pin RA0, el bit se llama tris A0. Para el bit RA4, el bit se llama tris A4. Entonces, como RA0 yo quiero que sea salida, en el bit tris A0 voy a colocar un 0. Como quiero que el bit RA4 sea entrada, en el bit tris A4 voy a colocar un 1, porque un 1 determina una entrada. Entonces el valor a cargar en el registro tris A sería 10110010. Al cargar este valor, yo voy a estar configurando el puerto A con esta configuración que me están solicitando, ¿verdad? En pocas palabras, un 1 define entrada y un 0 define salida. Pero esto se configura en el registro tris A. Si fuera el puerto B, por lo tanto, sería el registro tris B. Si fuera el puerto C, sería en el registro tris C. Los 5 registros tienen asociado un registro tris. Esto es fundamental para programar los puertos. Por default, los puertos siempre están configurados como salida, como entrada, perdón. Pero hay puertos, los puertos que tienen configuraciones analógicas, como es el caso del puerto A, está configurado por default como entrada y analógico. Entonces el puerto A tiene un registro que se llama ANSEL y el puerto B, que también tiene funciones analógicas, tiene un registro que se llama ANSEL H. En los ejercicios propuestos en los videos de laboratorio, ahí se encuentra con detalle cómo operan los registros ANSEL y ANSEL H. Ahora bien, veamos la configuración de los puertos. Queremos configurar el puerto B como entrada. Los 8 bits del puerto B los quiero configurar como entrada. ¿Cómo serían las instrucciones necesarias para configurar el puerto B como entrada? Bueno, tengo que mover FF, que esto equivale a 1111, 1111 o 8 bits en 1, ¿verdad? Entonces voy a mover FF a W y luego de W lo muevo a tris B. De esa manera, los 8 bits del puerto B estarán siendo configurados como entrada. Quiero configurar únicamente el pin RB4 como salida. Entonces puedo ocupar la instrucción BCF para poner a 0 el bit. Aquí hay que hacer la corrección. Aquí es tris B4, perdón, tris B4, ¿verdad? Del registro tris B. De esa manera yo ya coloco el bit RB4, ¿verdad?, en modo de salida. Ahora bien, ya vimos que el registro tris define si es entrada o salida.
Pero ahora, ¿cómo hago la operación de escritura y lectura? Es decir, cómo mando un 0, cómo mando un 1, cómo leo un 0 y cómo leo un 1. Cómo leo y cómo escribo en el puerto. Esto lo hago mediante registro port A. Si yo leo un 1, pues es obvio que eso es un estado alto, y si leo un 0 es un estado en bajo. Entonces, a través de port A, el registro port A, yo hago la lectura de los puertos o la escritura en los puertos, ¿verdad? Y los bits del registro port A, en este caso, se llaman RA0, RA1, RA2, RA7 sucesivamente. Ahora bien, vamos a plantear ciertos ejemplos, ¿no? Tenemos conectado un LED en RA2. ¿Cómo enciendo el LED conectado a RA2? ¿Cómo escribo un bit en RA2? Pues como es un 1 el que quiero escribir, la instrucción sería BSF port A, RA2. Es decir, que en el bit RA2 estoy colocando del registro port A, estoy colocando un 1. Esto es importante. Los registros port son los que tienen el enlace físico con los pines del microcontrolador. Es decir, que estos pines del microcontrolador están conectados, claro, internamente, con los registros port. Si fuera el caso del puerto B, pues sería port B. Si fuera el puerto C, sería port C. Tenemos 8 pulsadores conectados en el puerto B. Entonces, ¿cómo leo el valor que está en esos 8 pulsadores? Aquí tenemos un deep switch de 8 interruptores. Están conectados al puerto B. ¿Cómo leo estos 8 bits? Pues MOVF, como el registro port B está conectado físicamente con estos pines, entonces ¿cómo hago la lectura de esos estados lógicos? Bueno, muevo port B a W, y de esa manera ya queda almacenado en W el valor de puerto B. Luego en mi programa, pues dependerá de lo que estaré haciendo, pues ya puedo manipular ese valor almacenado en W. Ahora bien, otro ejemplo, en el puerto D tengo conectado un display de 7 segmentos. Quiero mandarle un valor para activarlo, un valor en hexadecimal. En hexa significa que son 8 bits siempre, pues claro que hay un bit que no se ocupa, ¿verdad? Porque es un display de 7 segmentos. Entonces le voy a mandar un valor. Ese valor primero hay que recordar que todas las operaciones pasan por W. Entonces este valor lo cargo en W, ¿verdad? Lo muevo a W primero, y luego con la instrucción MoveWF lo envío al registro por D. Y como el registro por D está conectado físicamente con los pines del puerto D, pues este valor que previamente cargué en W y que luego moví de W a F, lo voy a ver aquí visible en el display. Pues claro, en el puerto D, ¿verdad? Este valor lo voy a ver aquí como estados lógicos, como unos y ceros, como 0 y 5 voltios, porque los puertos tienen compatibilidad TTL. Eso es importante. Entonces, esto lo voy a ver reflejado en el display. Ahora bien, este ejemplo está en un video y en el aula digital. Entonces es sobre cómo controlar el encendido y el apagado de un LED conectado a RC0, y el encendido y apagado lo estamos controlando con un pulsador conectado en RC2. Es simple, pues, es decir, si el pulsador proporciona un 1, el LED se enciende. Si el pulsador proporciona un 0, el LED se apaga. Entonces vamos a hacer primero una condición. Vamos a evaluar si el bit RC0 de port C está en 1. ¿Cómo sé que voy a evaluar si está en 1? Por la instrucción que estoy empleando. BTFSS, esto lo vimos previamente en esta clase. SS salta si es 1. Entonces aquí podemos ver que la instrucción está precedida de dos saltos. Un salto a una etiqueta de apagado y un salto a una etiqueta de encendido.
Por lo tanto, si es 1, salta la etiqueta de encendido, y si es 0, salta la etiqueta de apagado. En este caso solamente se puede ejecutar un salto, porque una vez yo salte las etiquetas, regreso otra vez hacia la evaluación del pulsador. Entonces, si RC0 tiene un 1, salta la etiqueta a la instrucción goto LED ON, que es un salto a la etiqueta LED ON. Y en LED ON, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues ponemos en 1 BSF el bit RC2 de port C. Entonces encendemos el LED. Una vez encendimos el LED, regresamos a bucle. ¿Y en bucle qué tengo? Pues la evaluación del pulsador. Supongamos ahora que la persona dejó de presionar el pulsador y ahora tiene un 0, ¿verdad? Entonces, si RC0 tiene 0, ¿verdad? Recordemos que para evaluar es en el registro port C, porque el registro port C es el que enlaza los pines físicos del microcontrolador con la memoria del micro, ¿verdad? Entonces, si RC0 tiene 0, no se cumple la condición, no salta y va y ejecuta la instrucción goto LED OFF. Salta la etiqueta LED OFF y en LED OFF hago lo contrario, pongo un 0 en el bit RC2 de port C y regreso al bucle. Y de esa manera estoy evaluando de manera repetitiva el estado del pulsador conectado en RC0.